Y ahora presentamos Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia. Ya queda con ustedes el educador Manuel Vidal. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados amigos, amigas. Les saluda Manuel Vidal desde las ondas de Radio Moderna, amplitud modulada, la Radio Papá, para llevar adelante el programa todos los miércoles de 4:30 a 5:30 de la tarde. Vamos a tratar temas sobre actualidad política, económica, cultural y sobre todo, que es mi especialidad, la educación. Pues bien, les pido sintonizar la radio y poder conversar entre nosotros y también hacer llamadas a la radio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Bueno, lo suyo es nato, ¿eh? Lo escucho y pareciera que fuera un locutor de radio de hace años. Muchísimas gracias, Rodolfo. Para mí es un honor y un orgullo estar presente en esta radio, una radio que ha calado hondamente en los corazones de la población, de nuestro Nos público. Conocemos de los 90, claro, en Radio sí, Libertad. En Radio Libertad. ¿No? Una bonita etapa. Una bonita etapa donde los programas eran realmente unos programas que cautivaban al público, sí. Y el público resultaban combativos, ¿no? Claro que sí, y sobre todo era parte de la coyuntura que se estaba viviendo, ¿no? De la coyuntura política. Una situación difícil porque era la dictadura de Fujimori, claro. Montesinos, ¿no? Y justamente Rodolfo, acá nos acompaña Imer del Águila, quien ha sido en los 90 dirigente estudiantil de la Universidad Villarreal, y ha sido uno de los dirigentes que llevó adelante este proceso, digamos, de dignidad una lucha contra la corrupción, en contra de el Fujimorato, ¿no? Porque no hay que tapar el sol con un dedo. Lo que se vivió en los 90, 2000 fue realmente un Fujimorato. Pero no aprendimos, Manuel, y sobre todo porque no existen en el país hasta el momento instituciones tutelares que deben de ser, como su palabra lo indica, tutelar el bien de la nación. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría no están haciendo su trabajo, o lo están haciendo a medias. Incluso el Ministerio Público. Incluso el Ministerio Público, yo hago una invocación al Ministerio Público y llamo a que se pongan las pilas y pongan a todos los que tienen que poner en su sitio, donde le corresponde, que es la cárcel. Bueno, le cedemos la palabra a su invitado. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación. En realidad nos hemos estado viendo permanentemente en cada espacio no democrático donde nosotros nos hemos podido desenvolver. En realidad miramos con mucho entusiasmo el futuro, a pesar de la coyuntura política. Creo que lo que conversamos hace unos minutos, es necesario que surjan nuevos líderes, gente que tenga visión de futuro y que empiece a luchar por fortalecer e institucionalizar la democracia en el Perú. Eso todavía no acabó. Nosotros empezamos una lucha que era derrocar el régimen, no porque era el régimen de Fujimori solamente, sino por lo que representaba y lo que venía haciendo en el país. O sea, no estamos yendo a la persona, estamos yendo a lo que significaba para el Perú un gobierno dictatorial, lleno de corrupción, donde había sometido a todas las instituciones, había prácticamente pisoteado los derechos humanos, había violentado una serie de instituciones democráticas que poco a poco se venían fortaleciendo, pero lamentablemente con ese gobierno se cayó y se compró. Lo que hicieron los estudiantes, lo que hicimos nosotros, fue una lucha que empezó del año 95-96. No fue en el año 2000 recién o el 98. Fuimos un grupo de jóvenes, en ese momento todavía jóvenes,
¿no? Éramos como 25 o 30 jóvenes de diversas universidades que se levantó contra lo que venía pasando. ¿Y fue parte de una organización o fue prácticamente, espontánea la actitud de protesta de los jóvenes a nivel nacional? Al comienzo fue totalmente espontánea. Creo que fue una inquietud, una indignación individual o de grupo en cada universidad, pero que a la hora que empezamos a conversar en ciertos espacios nos dimos cuenta que era latente. Y eso se fue fortaleciendo como un movimiento estudiantil universitario a nivel nacional, no solo de Lima. Ahora, la historia tendrá que reconocerlo, porque si no ustedes me corrigen. Recuerdo que los sindicatos no aparecían, los partidos políticos de oposición al fujimorismo tampoco aparecían. No había nadie más, sí. Entonces le tocaba el turno a los jóvenes, y eso apareció. En un primer momento, en el año 95, los dirigentes de las diversas universidades, acá Imer del Águila de la Universidad Villarreal, de la Universidad San Marcos, Católica y Universidad de Lima, nos reunimos en lo que se llamó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios. Esta Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios empezó a hacer un trabajo casi de boca en boca, ¿no? Y pasarnos la voz en las reuniones que teníamos en las universidades, y convocamos a las diversas universidades e instituciones. Y recuerdo que nuestra primera reunión la hicimos en Plaza Francia. Plaza Francia era el punto donde nos reuníamos y empezábamos a dialogar y a debatir qué cosa es lo que estaba sucediendo en el país. Chicos de diversas universidades. Chicos de diversas universidades. Como seguramente se reunían en provincias los muchachos, ¿no? Exactamente, ¿no? También estaban en Huancavelica y en diferentes otros lugares, en Ayacucho. Entonces, ¿qué pasaba? Que los estudiantes nos dimos cuenta tempranamente de que la situación, la coyuntura, no era la de una democracia, no era de un país con dignidad, era más bien de un país que estaba viviendo en su peor momento, estaba en una crisis estructural de corrupción, como dice Imer del Águila, instituciones totalmente endebles, que estaban totalmente corrompidas, ¿no? Y se ve ahí en los audios, en los videos, en los audios que luego ya se pudieron visualizar. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esa situación y empezamos lo que muchas personas, hasta nuestros propios padres, ¿no? Nos decían, no, pero ¿cómo pueden ustedes reunirse si el Estado está bien? Fujimori está... Un momentito, Fujimori ha vendido, ha rematado todas las empresas del Estado. No sabemos dónde está ese balance, no sabemos dónde está ese dinero. Hay millones de personas que han trabajado muchos años en el Estado y ahora están en la calle. Las instituciones están destruidas. Todas las instituciones han sido compradas. Esto fue madurando y cada vez éramos mucho más. Y lo que empezó así entre una reunión de dirigentes estudiantiles se tornó ya en una coyuntura nacional. Una coyuntura nacional que exigía un nuevo liderazgo. Claro. Que exigía ponerle coto al asunto, ¿no? Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa. Son las 4 de la tarde con 45 minutos. Estamos en Perú Transparencia. En unos instantes más regresamos luego de la pausa con Manuel Vidal. Te regresamos. Muy bien, amigos, regresamos con el programa y ahora le damos pase a nuestro invitado Imer del Águila, quien nos va a comentar sobre la coyuntura del año 2000, que a mi parecer, en mi concepto, es justamente lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante, Imer. Manuel, sí, hay varios aspectos que pueden realmente ser similares. Hay procesos políticos y procesos sociales muy, muy parecidos. Hay una situación de crisis política que no se está manejando de la mejor manera. Parece cíclico el tema, ¿no? Sí, es un tema cíclico y es un tema
que lamentablemente no permite a las diversas organizaciones tener un futuro más claro, que es lo que se tiene que hacer. Cuando ocurre eso, cuando ocurren ese tipo de escenarios, es ahí el momento propicio justamente de la aparición de nuevos líderes, de nuevos liderazgos. Yo creo más en los liderazgos que en los líderes, porque los líderes conlleva mucho al tema mesianístico, ¿no? Al tema caudillista, y lo que nosotros en el Perú necesitamos es liderazgo compartido, es decir, que las capacidades y la sinergia de diversas personas con una visión clara de lo que hay que hacer en el Perú, en nuestro país, se unan. Y eso implica determinar un cambio generacional desde el punto de vista político, una nueva clase política que asume el liderazgo. No importando las tendencias o necesariamente, digamos, yendo hacia una doctrina determinada. No, mira, hemos perdido mucho tiempo peleando y discutiendo por ideologías políticas que no han hecho mucho bien al Perú. Lo único, te digo, queda a veces la pasión, el entusiasmo de un lado hacia la izquierda o la derecha, o hacia el centro o adelante, como decía Fernando Belaúnde. Pero lo que yo creo que nosotros tenemos que mirar el Perú con una visión futurista, moderna. ¿Qué pasa? Si hacemos una comparación de cómo está en el Perú con otros países respecto a la tecnología y a la innovación, nos damos cuenta que estamos quedándonos muy atrás. La innovación educativa, ¿no? Manuel Vidal sabe mucho más que eso de eso que nosotros, porque es educador. Pero la innovación educativa que vienen desarrollándose en países como Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, es muy interesante y muy potente, muy poderosa. Nosotros todavía estamos peleando con temas sindicales, con temas de salario a los maestros, con temas de infraestructura de los colegios. O sea, estamos peleando todavía con los tiempos y las currículas que hay en los colegios, que hay en las universidades. Estamos preparando a la gente para el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. Eso no puede pasar. Tenemos que enrumbarnos hacia otra dirección y tenemos que hacer una convocatoria amplia, general, sin necesariamente separaciones ideológicas, doctrinarias, sino con una especie de nuevo pacto, un nuevo convenio o nuevo tratado, como querramos llamarlo, pero necesitamos converger en un documento, un espacio que tenga vida propia, no como el Acuerdo Nacional que está pintado ahí, que es una muy buena iniciativa. Para la foto. Lo he analizado porque, bueno, de mi trabajo, de lo que yo hago, de hecho es parte de nuestra labor, Manuel. Es un buen proyecto, el Acuerdo Nacional. Se hizo un esfuerzo interesante, pero eso queda ahí, porque ese Acuerdo Nacional tiene que tener vida, alma. Lo que necesitamos es políticas de Estado. Exacto. ¿No? Que todos los gobiernos que van llegando la sigan reforzando y la sigan manejando hacia un mismo norte. Sí, tenemos que saber qué hacemos con el Perú. Y lo otro, lo que usted decía respecto de cómo se maneja la educación en otras naciones, o sea, no necesitamos pensar mucho, en todo caso, copiar lo bueno. Y si es necesario, conformar un grupo de personalidades que manejan muy bien ese rango y mandarlos a las naciones donde el éxito educativo es notorio, y cuando vengan al Perú ellos explayarán sus ideas, se plantearán temas, se plantearán proyectos y se irá avanzando. No estamos haciendo nada por la educación, no estamos haciendo nada por la tecnología ni por la innovación. En otros países, y ahorita vemos los resultados, la India, no yendo tan lejos, la India, Corea del Sur, China, cómo han desarrollado su tecnología. Los chinos hicieron algo muy interesante, mandaron científicos a los principales países de Europa y a Estados Unidos a hacer labores domésticas, hacían limpieza, trabajos menores, entre comillas, en las principales empresas transnacionales que existían ahí, para sacar la información y el conocimiento y trasladarla a sus propios países, y de esa manera tener un país desarrollado en el tema de innovación tecnológica. Nosotros no estamos haciendo nada, no tenemos ni una línea estratégica de qué cosa hacer. La cantidad, el presupuesto es mínimo, entonces eso no puede pasar. Chile está haciendo el nuevo Silicon Valley en Latinoamérica. Está destinando miles de hectáreas solamente a crear un centro de innovación tecnológica en Chile, destinado ahora a alimentos. Entonces eso no puede pasar.
Nosotros nos estamos quedando, Manuel. Imer, Rodolfo, tiene razón cuando hablamos que nos estamos quedando demasiado en tecnología. Y es que la situación coyuntural, política, no nos permite mirar un poco más allá, ni construir objetivos como nación, tanto en lo educativo, en lo social, en lo económico. Por ejemplo, cuando uno quiere innovar en tecnología, de repente el único lugar donde tal vez podrías encontrar algunas partes, por ejemplo, para ensamblar algún objeto de mecatrónica, la puedes encontrar en Paruro. No existe otro lugar en el país donde puedas encontrar tecnología. Y claro, vas y lamentablemente no te venden lo que tendrías que encontrar, por ejemplo, para realizar, por ejemplo, un dron, ¿no? Un robot. A veces en los colegios, en las instituciones, en la clase de mecatrónica, queremos innovar, queremos que el alumno experimente, desarrolle, aprenda, pero lamentablemente no tenemos los recursos. Claro. ¿Y eso por qué? Porque eso parte de una política de Estado. Los chicos no tienen a la mano los insumos. No tienen los insumos. Entonces, vemos desde una pequeña pila, por ejemplo, para un robot, digamos de 4, 5 voltios, no hay en el mercado. Y si no hay algo tan básico, ¿cómo podemos exigir en la currícula? ¿Cómo podemos decir estamos avanzando como país en la educación si no tenemos las herramientas, los materiales, los instrumentos para realizar una labor acorde, ¿no? Uh-huh. Imer del Águila nos comenta, nos informa de que, por ejemplo, en Chile se está desarrollando este nuevo Silicon Valley. Claro que sí. ¿Y por qué no podemos hacerlo en el Perú? ¿Por qué? Porque no hay política de Estado destinada a la innovación. Cada gobierno que llega quiere empezar de cero. Cada gobierno que llega quiere inventar la pólvora, ¿no? Tienen lo que Imer nos llama el mesianismo, y eso nos lleva a pensar que somos los únicos que podemos cambiar cuando ya las cosas están hechas y solamente hay que transformarla, hay que innovar y hay que llevarlo adelante, ¿no? Entonces, yo desde este programa, Perú Transparencia, y desde las ondas de Radio Moderna, amplitud modulada 930 AM, hago un llamado al Estado, al Ministerio de Educación y a todas las demás instituciones tutelares de que ha llegado el momento de que miremos hacia adelante, veamos al Perú como objetivo y nos tracemos metas y fines. Como dice Imer del Águila, no con tinte político, sino llegando a un consenso nacional. Un nuevo, yo le llamo un tratado nacional, un tratado social, en donde todos estemos representados y donde haya un objetivo común. Así es, y promovida por todos nosotros que nos sentimos indignados, ¿no? No es que queramos copiarlo de España, pero ¿por qué no promover justamente un movimiento que nada tenga que ver con los grupos políticos, Imer? Así es, bueno, el Pacto de la Moncloa, que es el tratado justamente al que te refieres, fue un tratado interesante que demandó un gran esfuerzo de desprendimiento político, social y económico de todos los principales actores de España. Y salió adelante. Uh-huh. Pero eso depende mucho del nivel cultural, de la capacidad que tengan los líderes, de la capacidad de renunciamiento por el figuretismo, aquí nos falta por mucho aparecer. Desprendimiento. Claro, tenemos que mirar al país. Entonces, aquí tenemos que involucrar a todos los actores. Ya en el preámbulo con Manuel conversamos un poco sobre la labor que vienen haciendo los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación no están colaborando mucho, no me refiero a Radio Moderna, sino a otros mucho mayores que han tenido prácticamente direccionado la opinión pública durante muchos años. Y que tienen la torta publicitaria del Estado y del sector privado. Un tremendo tajo bien grande de lo que el Estado hace, ¿no? Y paga en publicidad. Y que lamentablemente direcciona la opinión a su favor,
¿no? Como que si manejaran el viento hacia el lado que está mejor, que mejor le convenga, ahí lo direccionan. Y eso no puede pasar. O sea, los medios de comunicación tienen un espíritu o una vocación, debería ser así, pedagógica, informativa, objetiva, no parcializada ni con el gobierno ni con nadie. Tienen que investigar y definir las cosas como son, como tiene que ser. Yo te comento, o sea, tenemos que hacer un nuevo pacto, Manuel, tenemos que impulsar desde aquí. Yo te propongo eso, creo que es un gran reto, asumir el nuevo liderazgo de que necesita nuestro país a la creación de un pacto político, social, económico y cultural, porque todos los actores deben estar sentados aquí. Actores reales y actores que tengan la capacidad de convocatoria y de sentarse con la gente en las bases y decir, mira, caminamos hacia este destino. Ahora, sin ánimo de incomodar a nadie, pero en ese contexto creo también con la idea de trazar una línea y discriminar en el buen sentido de la palabra. O sea, no podemos estar todos revueltos. No, o sea, sí. Aquí no cabe pues convocar a García, no cabe convocar al fujimorismo, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Definitivamente, Rodolfo Imer, el país está viviendo en estos momentos una coyuntura moral, una coyuntura donde que la moral, la buena costumbre se ha destruido por causa de la corrupción. Sí. Gracias. Regresamos dentro de una pausa. Amigos, amigas, entonces les estaba comentando acerca de la coyuntura nacional en la que nos encontramos. La coyuntura es la siguiente. Nos encontramos dentro de un país que está completamente en la corrupción. Estamos viviendo una corrupción institucionalizada estructuralmente. Instituciones del Estado e instituciones privadas han sido destruidas por esto de la corrupción. Nos sentimos realmente, estimados oyentes, estimados amigas, amigos, Rodolfo Imer, nos sentimos indignados ante esta situación. Tenemos que zanjar, tenemos que poner coto al asunto, tenemos que poner un límite, porque si no lo hacemos, esto va a continuar. Y los que van a sufrir estas consecuencias van a ser nuestros hijos, porque ellos son los que van a vivir el futuro. Nosotros queremos una nación con democracia, con dignidad, con una fortaleza moral, ética y espiritual. Nosotros no queremos un país donde que empresarios se reúnan de manera sistemática y trancen y vean a través de adendas, a través de las famosas adendas, vean que, por ejemplo, un hospital cuesta 500 millones y a través de las adendas aumente su precio a 2.000 millones de soles. ¿Dónde se ha visto eso, Imer? Roberto, definitivamente este ha sido un robo descarado a la nación y nosotros nos sentimos indignados y levantamos nuestra voz de protesta, porque a los que nos han robado es al pueblo. Nos han metido la mano al bolsillo de manera descarada y nos han robado nuestras ilusiones. Por ejemplo, en Ancash, donde que se tenía que construir una posta médica, donde que se tenía que construir un colegio. ¿Qué cosa ha pasado? Han puesto la primera piedra y nada más. No existe ni colegio, no existe ni la posta médica, no existe ni la carretera. Ancash ha perdido cerca de 5.000 millones en corrupción. Adelante, Imer. Bueno, si nosotros hacemos una evaluación económica del impacto que genera la corrupción o que ha generado la corrupción desde el gobierno de Fujimori hacia adelante, vamos a tener cifras escalofriantes. Definitivamente nosotros creo que todavía no nos estamos tomando el tiempo. Yo recuerdo en el año 2000, exactamente el año 1998, hice un pequeño estudio y encontré un estudio en la Universidad San Marcos sobre el impacto económico de la corrupción del gobierno de Fujimori. Y yo te digo, con conocimiento de causa, cuando tú haces un cálculo, es muy elemental y muy sencillo de cómo funciona la corrupción. Si una obra, un colegio cuesta $1 millón,
y lo sobrevalúan, ponte a $2 millones, el Estado en ese momento está perdiendo esa cantidad. La está perdiendo, ¿por qué? Porque el empresario no va a comprar pan para vender pan, va a querer ganar de todas maneras, y lo va a ganar de una u otra forma, lo tiene que pagar, porque el empresario tiene que darle el soborno, o le da siempre el soborno a un conjunto de funcionarios que sacan provecho de esa obra. Pero cuando eso pasa, hay un problema. Merma la obra en cuanto a la construcción, en cuanto a la calidad de la construcción y de los materiales, y al pago mismo del personal. O sea, todo el mundo roba de manera escalonada hacia abajo. Eso es lo que ocurre. Es decir, el proyectista va a robar, el ingeniero va a robar, van a robar los maestros de obra y lo van a robar también los propios constructores o los obreros de construcción civil. Todo el mundo roba. Entonces, esa obra, que aparentemente debería tener un costo de $1 millón o $1 millón, en realidad va a salir en un valor de $500,000 más o menos construido. No va a valer. Y es por eso que tú tienes colegios, y es por eso que tienes puentes y carreteras que se caen a 2-3 años. Tú dices, ¿pero por qué se caen? Pero claro, si le han bajado el nivel de la calidad del material, han hecho mal el trabajo porque no están bien pagados. O sea, acá hay todo un círculo de corrupción, un círculo vicioso que lamentablemente no se da en una sola obra. Calcula cuántas obras desarrolla el Estado. No solamente desde el punto de vista de los ministerios, del gobierno nacional. Vamos a los gobiernos locales, vamos a los gobiernos regionales y te vas a dar cuenta la cantidad de corrupción que existe. Nosotros no sé cómo sobrevivimos con tanta corrupción. Deberíamos sentirnos deprimidos, pero yo te digo, Manuel, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser perseverantes y convocar a la nueva generación de jóvenes para que asuman un liderazgo en este momento. Y obviamente no van a estar todos. Tenemos que convocar a la gente que por principio no se compromete con el país y con el futuro del país. Los que no, lamentablemente no pueden estar, porque ya están manchadas sus manos, están las pruebas tangibles, hay procesos concretos penales no solamente aquí en el Perú, sino que se están desarrollando en el extranjero, en Brasil, en Estados Unidos, en otros sitios. Definitivamente, Imer del Águila, claro que sí, lo que indicas es que estamos viviendo en una cultura de la corrupción. Una cultura de la corrupción significa que se ha hecho como normal ver que todos roben, o que se diga por ahí, y me da vergüenza decirlo, la verdad, que dice, hace obras pero roba. No, señores, definitivamente no. El robo, así sea de 1 sol, 2 soles, 3 soles, eso es robo. No tiene otro nombre. Decir, tratar de maquillarlo, tratar de pasarlo por agua caliente, hace obras, roba pero hace obras, no, definitivamente no. Hay que zanjar, hay que poner límite, hay que poner coto al asunto, y hay que decirle a las personas, a estos líderes que han gobernado el país, desde el aspecto local, regional al nacional, y que están manchadas sus manos, tal como indica Zimmer, hay que decirles que den un paso al costado y que den el pase a nuevos líderes, unos nuevos líderes que tengan la capacidad moral y ética de llevar adelante los destinos al país, porque en estos momentos la coyuntura nacional así lo exige romper con la corrupción y construir un nuevo país. Adelante, Imer. Mira, tenemos que mirar los ejemplos concretos que hay en otros países. Por ejemplo, Singapur, ¿no? Desarrolló un plan de lucha contra la corrupción muy fuerte, muy radical. Metió presos y puso, en realidad ejecutó a muchos líderes políticos involucrados en tema de corrupción, los ejecutó simplemente, y puso penas muy radicales y muy fuertes para el tema de corrupción. Mira, somos un país, lamentablemente, un país que ha heredado la corrupción no de ahora, sino de siempre. Entonces, luchar contra un tema cultural que está metido, enquistado en la mente en la gran mayoría de los peruanos, es muy difícil. Y esto viene de un problema social, no solamente político.
Es muy fácil, la gente, cuando tú dices justamente eso, roba pero hace obra, eso es lo que la gente piensa. Y la gente siente, dice, no, sí, pues, mira, sí roba, mete la mano a las arcas, pero mira, ha construido el colegio, ha construido la pista, ahora hay puentes que dan acceso a esos puentes amarillos, y hay una serie de construcciones que están sobrevaloradas, pero la gente se contenta porque están ahí y las puede ver o las usa. Pero nosotros no debemos permitir eso. Definitivamente que no, Imer del Águila. Es por eso que hoy día, a partir de las 6 de la tarde, se está concentrando personas e instituciones, organizaciones, diversas organizaciones de indignados contra la corrupción para justamente hacerle un frente a esta corrupción y decirle basta ya. No a la corrupción, venga de donde venga. No por el tinte político que se tenga, se va a apañar. No, definitivamente no. No a la corrupción, venga de donde venga. Y desde acá nosotros hacemos un llamado a la Marcha Nacional contra la Corrupción. La reunión va a ser en Plaza San Martín a partir de las 6 de la tarde para levantar la voz de protesta contra el sistema corrupto y la cultura corrupta que estamos viviendo, venga de donde venga. También vamos a tratar, por ejemplo, aspectos sobre la marcha, sobre esta marcha. ¿Qué opinión tienes sobre esta marcha que se está convocando los diversos frentes y organizaciones al respecto, Imer del Águila? Es una expresión, yo creo que es necesaria, tenemos que juntar, reunir las fuerzas para poder expresar el sentir que tiene mucha gente en estos momentos que está en sus casas, que nos está escuchando, y mucha gente que está en el propio Estado, que trabajan, que son trabajadores, servidores públicos, que están en las empresas privadas, en las microempresas, la gente informal. En realidad hay mucha gente que está indignada por lo que viene pasando en el país. Sabemos que todos estos procesos probablemente no desemboquen en prisión concreta para muchos líderes que han significado la expresión de la corrupción al máximo nivel. Y sabemos quiénes son. Pero, no obstante así, la expresión es válida. Te digo, en el año 2010 nosotros, quien les habla, con un grupo de jóvenes y de representantes de diversas organizaciones, fundamos un colectivo que denominamos Todos contra la Corrupción. En ese tiempo, cuando hablábamos de luchar contra la corrupción, era como decir, oye, esto acá, ¿de qué hablas? ¿No? Es algo que no va a pegar, no va a funcionar, porque sencillamente la gente está muy contenta con lo que viene viviendo. Sin embargo, se hizo un trabajo tan fuerte que empezó a calar, y nos hemos dado cuenta que ahora, justamente, con todo lo que viene pasando, la gente sí siente que la corrupción, después de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana, es quizás el mayor problema que tiene el país. Tenemos que hacer algo. Ese es un punto de partida, expresarnos. Bien, hay una llamada. Vamos a contestar. Muy buenas tardes. Le saluda Manuel Vidal desde Radio Moderna. Adelante. Señor, muy buenas tardes. Le corresponde el saludo Víctor Andía Carrizales. Soy presidente de la Junta Vecinal de uno de los sectores acá de La Victoria, y nosotros vamos a asistir, señor, como estamos hoy día a las 6 de la tarde a la Plaza San Martín, para lo cual hemos elaborado carteles, señor, con las figuras de todos los, entre comillas, líderes políticos, que ya no los queremos ver más, ni en el 2018 ni en el 2021, señor. No solamente a ellos, sino no lo queremos ver tampoco aquí a Elías Cuba, señor, que gracias a Dios, ayer ya le cayó la policía y la fiscalía a la mafia que existía en Vía María del Triunfo. Y por lo tanto, señor, estamos rogando, porque ya las denuncias están hechas a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía y a la Policía, de la mafia que aquí lidera Elías Cuba, alcalde de La Victoria, con todos sus familiares, incluidos los hijos. O sea, es una mafia también que cobra cupos, etcétera, etcétera. Yo, por una cuestión de seguridad, señor, yo he sido ya amenazado en varias oportunidades, y esperamos que en poco tiempo esta mafia caiga también en La Victoria. Pero hoy día vamos a asistir para decirle a la corrupción basta, señor, y vamos a ir con los afiches que ya hemos elaborado de todos los delincuentes que nos han gobernado. Gracias, señor.
Muchísimas gracias, estimado Víctor, gracias por tu llamado. Claro que sí, hoy tenemos que levantar nuestra voz de protesta en Plaza San Martín a las 6 de la tarde. Y claro que sí, hay que decirle basta ya a estos, entre comillas, líderes políticos que han destruido moralmente con la corrupción al país. Definitivamente tenemos que zanjar con ellos y ponerle coto y llamar a nuevos líderes, unos líderes que representen con una capacidad moral, ética, totalmente comprobada, con las manos limpias, totalmente. Imer del Águila, ¿qué opina usted sobre la situación que nos comenta el vecino de La Victoria? Es algo sumamente preocupante. Ahí viene otra llamada. Sí, adelante con la llamada, por favor. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le saluda. Muy buenas tardes, adelante con su comentario. Muy bien, gracias. Sí, vamos a tener que ir a la movilización. No obstante, aclarando que los convocantes también son iguales. Para marcar la diferencia, los luchadores sociales tenemos la obligación moral, el deber de sumarnos a la movilización, pero tenemos que en las consignas luchar que ambos, los convocantes como los que estamos cuestionando, se han comportado igual o peor todavía que los que están administrando el Estado. Por eso nosotros vamos a estar frente al Cine Colón, los pequeños grupos y los pequeños colectivos vamos a agruparnos para poder entrar con nuestras propias consignas, que ambos apestan, que ambos están putrefactos, los grupos y los colectivos como Aqueico Dilenó y Dignidad y la señora Verónica Mendoza del Frente Amplio y la señora Villarán, todos son putrefactos y se han comportado peor que los que están administrando el Estado. Muchas gracias, señor, y marcamos la diferencia hoy día con nuestras propias consignas, que se vayan todos. Queremos participar en el proceso electoral, pero primero que limpien la cancha de barro, de basura que está, y que cierren este Congreso de la República y por la vacancia presidencial y que metan presos a todos los corruptos. Muchas gracias por tu participación, estimado amigo. Claro que sí. Nos encontramos entonces en Plaza San Martín. Adelante con los anuncios. Muy bien, estimados amigos, amigas, desde el 9:30 AM, amplitud modulada, Radio Moderna, les saluda Manuel Vidal y quiero primero deslindar con la corrupción. Los que conducimos el programa estamos limpios, nuestras manos son totalmente limpias de corrupción y eso es lo que buscamos. Buscamos construir nuevos líderes que tengan la capacidad moral, ética totalmente comprobada y limpia. Deslindamos con los corruptos y con las estructuras putrefactas de la corrupción y levantamos nuestra voz de protesta y hacemos llamado a toda la nación digna y demócrata a manifestarse en contra de esta corrupción hoy a las 6 de la tarde en Plaza San Martín. Le voy a dar pase también acá a Lavinia Quinte, quien nos va a explicar sobre lo que es el liderazgo. Adelante, Lavinia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy día es un programa inaugural y felicitaciones, ¿no?, a los conductores. La sociedad necesita de los líderes, aquellos que dirijan de manera proba las diversas organizaciones hacia el cumplimiento de sus metas. Eso es un concepto general de que debemos tener en cuenta. Por ello, el líder es aquel que tiene la capacidad de dirigir e influenciar a los demás hacia un mismo fin. Pero ¿qué está pasando con los pseudo líderes en el Perú? Está pasando que ellos lo que buscan es enriquecerse. Eso no son líderes, pues. Lamentablemente, todos han visto la manera fácil de vivir sin trabajar, ¿no? Una persona tiene que ser consciente intelectualmente y elevar una forma técnica impecable, pero ser incapaz de dirigir un equipo hacia el éxito. Solo puede ser líderes efectivos quienes tienen inteligencia emocional, es decir, la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. Yo creo que sí tenemos material humano
conscientes y rescatables. Y a eso es lo que se debe conducir. Nosotros no tenemos que tampoco agachar la cabeza, ¿no? Pensando que todo está podrido. Nuestros hijos han nacido, ¿no?, con una mente limpia, fresca, y eso es lo que tenemos que revalorar y darles un futuro mejor, porque todo lo que están viendo, empezando desde la familia, ¿no?, entonces es pobreza moral, pobreza intelectual, todo. ¿Por qué? Inclusive las músicas que permitimos escuchar en nuestra casa, deberíamos analizar como papás, porque de ahí proviene. ¿Qué es lo que estamos escuchando? El reggaetón, todas las músicas que denigran a la mujer, y todo eso es pobreza, ¿no? Entonces tampoco hay programas televisivos y todo lo demás que no conducen a nada bueno. ¿Y quién tiene que velar por la salud intelectual, salud física, mental de nuestros niños? Es el gobierno, nadie más que ellos. Entonces, no es tampoco decir tenemos libertad de expresión y todo lo demás. De todas maneras, hay que respetar y saber respetar. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias, Lavinia, por tu aporte a nuestra audiencia, a nuestra digna audiencia. Bien, nos acompaña también en la mesa de trabajo, nos acompaña Jaime Vidal, quien es uno de los organizadores de esta marcha nacional contra la corrupción. Muy buenas tardes, estimado Jaime. Por favor, coméntanos sobre la marcha contra la corrupción y deslindando contra los líderes corruptos. Bien, gracias, Manuel. Ante todo, felicitarte por este programa inaugural. Creo que es pertinente, muy pertinente, que justamente en los medios de comunicación se haga la tarea, ¿no? La tarea de esclarecer a la población, a la ciudadanía, sobre lo nocivo, lo pernicioso que es la corrupción para el desarrollo de un país. No podemos pensar en ser un país desarrollado. Hemos clasificado al Mundial hace poco. Es una bonita experiencia, ¿no? Nos llena de orgullo, nos eleva la autoestima, pero el tema está en que esto no va a la par de lo que pasa en nuestra realidad social, económica, política. Y para ser un país desarrollado, no podemos ser un país desarrollado si no vamos a eliminar esa lacra que significa la corrupción en nuestro país. Y esa lacra está desde cuando nosotros de pronto estábamos mucho más juveniles, ¿no? Lamentablemente hay una sucesión, digamos, de lo que significa el fujimorismo con el padre. Ahora tenemos a la hija que hace y deshace en el Congreso porque tiene la mayoría y hace uso abusivo de esa mayoría, y ya prácticamente han sacado la chaveta. Están pues tremendamente achorados, como se dice en el argot popular, y están queriendo simplemente generar el desgobierno y la falta de institucionalidad en nuestro país, ¿no? Eso creo que es importante. Por eso que nuevamente nos reencontramos acá con Imer del Aila, que también es otro luchador igual que tú, y creo que todos los que estamos ahora convocados, más que nosotros, creo que todos nos convocamos, porque esta convocatoria nos la hace nuestra decencia y nuestra dignidad. Si nosotros somos un país digno, estamos entonces convocados a defender el país de la corrupción. El país no puede seguir siendo un país que pueda nuevamente retornar a la época de la dictadura, a la época donde la corrupción fujimorista hacía y deshacía, compraba congresistas, ¿no? Compraba medios de comunicación, latrocinaba todo, era un latrocinio. Nuestro país era una prostitución donde todo se compraba y todo se vendía. Eso era el fujimorismo con Alberto Fujimori, que ahora está purgando condena después de un proceso largo que sería cuestión de, ¿no? Y como debe de ser, ¿no? Porque claro que sí, los que cometen un delito definitivamente tienen que estar donde tienen que estar, que es la cárcel. Y es por eso que nosotros y la reserva moral del país hace un deslinde con la corrupción, porque uno de los legados o el legado del Fujimorato es justamente eso, la corrupción. Y nosotros llamamos corrupción congresal o corrupción del Congreso con K de Keiko. Así es. Porque es ella la que está desde atrás manejando todo esto para llevar al país hacia un caos, ¿no? Bien. Quiero condenar también, ¿no?
la actitud del Congreso, que cómo es posible que ellos van a tener una tarjeta Visa. Es demasiado. Bien, eso también es corrupción, ¿no? Como mientras a la inmensa mayoría les falta para esta cena navideña, cómo ellos se van a llevar con tarjetas de crédito, eso también es corrupción. Adelante, por supuesto, Jaime. Sí, claro, o sea, el Congreso, ¿qué de nuevo hemos visto en el fujimorismo? A ver, para toda la gente, y bueno, hay un meme muy interesante que dice, ¿no? Bueno, los niños creen en Papá Noel y bueno, es su inocencia, ¿no? La inocencia de un niño, pero también tan inocentes son muchos en la población que creyeron que la hija de alguien que en este momento purga condena por corrupción y por delito contra lesa humanidad, contra los derechos humanos fundamentales, que esa hija que cayó cuando era primera dama, dejando de lado a su madre, a pesar de saber que la torturaban, que esa persona iba a poder ser presidenta y que iba a hacer algo bueno por nuestro país. Yo creo que más vale la ilusión de un niño en Papá Noel que aquellos ciudadanos que puedan pretender creer que Keiko, hijo de este corrupto presidiario que tenemos aquí como es Alberto Fujimori, puede hacer algo bueno. Ya lo estamos viendo en el Congreso. ¿Qué están haciendo? ¿Hay alguna ley buena que se haya creado que podamos decir, oye, no, sí, mira, el fujimorismo está trabajando por el bien de nuestro país, de nuestra patria? Bien. Ahí están las pruebas al canto. Claro que sí, estimado Jaime, estimado Imer, Lavinia, Rodolfo. Bien, estimados amigos, esto y otros temas de actualidad nacional, tanto político, económico, social y cultural, los vamos a estar tratando, lo vamos a estar viendo todos los miércoles desde las 4:30 hasta las 5:30 por las ondas de esta prestigiosa Radio Moderna 930 AM, la Radio Papá. Están todos ustedes cordialmente invitados a sintonizarnos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hemos presentado Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia.